Hoy estamos aquí con Eric García. Eric es el CEO de GoApps. Es una empresa que se dedica a desarrollar aplicaciones móviles principalmente para el sector salud, deporte y bienestar en general. Y nos va a hablar un poco pues, de lo que hacen en la empresa y del impacto que pueden tener las aplicaciones móviles como parte de una terapia digital. Así que, Eric, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder compartir un poco lo que hacemos en GoApps y a la vez nuestros proyectos y conocimientos, ¿no? Entonces me gustaría empezar primero de todo con un vídeo que creo que es bastante representativo, ¿no? de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y de ahí ya entrar un poco más, ¿no? en las terapias digitales y en concreto, ¿no? Lo que nos incumbe, que es el concepto mHealth. Pues a ver si comparto la pantalla por aquí y podéis ver el vídeo. No queremos hablar de tecnología. No queremos hablar de smartphone, ni de smartwatch, ni de altavoces inteligentes o inteligencia artificial. Tampoco acerca de telemedicina o teleasistencia. Queremos hablar de personas y su buen estilo de vida, de sus pasiones, de la importancia de unos buenos hábitos. Meditar, practicar deporte, dormir adecuadamente, tener aficiones y mejorar su vida social. Queremos hablar de un equipo y clientes que comparten pasión por su trabajo, siendo creativos, empáticos, comunicativos y comprometidos. Queremos hablar de objetivos, de co-creación, de innovación y cambiar el mundo. Por ello hablamos a través de metodología, constancia, experiencia y procedimientos que son vehiculares para ser exitosos tanto personalmente como profesionalmente. Queremos hablar de aplicaciones creadas y diseñadas por y para las personas, sin importar su edad, género o condición, que ayuden a conseguir una vida más sociable, llena y placentera. Queremos hablar de tu idea para hacerla realidad. GoApps, somos innovación. Vale, entonces sí, ¿no? Ya después de este vídeo, que creo que es bastante significativo, o sea, un poco lo que hacemos, ¿no? O el eslogan, ¿no? que tenemos es que creamos aplicaciones, ¿no? para las personas. Y siempre decimos también sin importar su género, edad o condición. ¿Qué quiero decir? Que siempre queremos que sean inclusivas y a la vez accesibles. Y luego el foco que tenemos pues, es en mejorar la salud y bienestar de las personas. Entonces, entrando ya en la temática, ¿no? de un poco de la charla, ¿no? Los servicios que ofrecemos van englobados, ¿no? dentro de las terapias digitales de Pharma, y por ello estamos trabajando, ¿no? muy cercanos tanto con hospitales como Ramón y Cajal o Gregorio Marañón de Madrid, y a la vez con la industria tanto farmacéutica como fabricantes de dispositivos médicos. Entonces, lo primero, ¿no? me gustaría un poco hablar del concepto mHealth, ¿no? que está englobado dentro de las terapias digitales. Y al final la mHealth se resume, ¿no? en la práctica de actividades sanitarias y de bienestar social centradas en la persona, ¿no? y soportada por dispositivos móviles. Este concepto incluye desde la incorporación de sensores, de dispositivos de IoT, de wearables, así como tecnologías de realidad virtual o incluso inteligencia artificial. Y como ejemplos, ¿no? podemos dar el ejemplo de un smartwatch, ¿no? Todos nos vendrá seguramente al final el más destacado de todos, ¿no? que es el Apple Watch, que es capaz de recoger nuestras constantes e incluso es capaz de detectar arritmias, o hay por ahí publicaciones, ¿no? o estudios de que es capaz de avisar de un infarto.
Entonces, a día de hoy, ¿cuál es el contexto, no? Pues ahí el contexto es que hay multitud, o hay un pilote, ¿no? Por decirlo así, claramente, de aplicaciones disponibles en las stores, ¿no? Tanto en la App Store de Apple como en el Google Play de los dispositivos Android. Entonces hay fuentes que nos dicen desde 318.000 hasta otras que nos dicen de 50.000 por plataforma. Y es que hay un concepto, ¿no? Que creo que va ganando mucha fuerza, y es el concepto de una aplicación. O sea, yo me gusta aventurarme y decir como sustituto. O sea, yo creo que estamos en el momento que estamos ahora, es que es complementario, ¿no? Estamos en la fase de que estas aplicaciones móviles, en la mayoría de casos, son complementarias, ¿no? O complementan un tratamiento, una terapia. Pero yo me gusta, ¿no? Aventurarme y decir que pronto veremos que nuestro doctor, nuestra doctora, nos recetará una aplicación móvil en sustitución, pues, a una terapia tradicional de pastilla, ¿no? Y entonces aquí me gustaría entrar, ¿no? en esto. Tanto Apple como Google lo saben. Y me gustaría destacar dos características o dos aplicaciones o dos funcionalidades, ¿no? Que traen por defecto todos nuestros dispositivos móviles. Y el primero de ellos es el Google Fit y el segundo de ellos es el Apple Health, ¿no? Respectivamente, según Android y iOS, o Android y Apple. Entonces, al final son dos aplicaciones, dos como pequeñas bases de datos que están almacenando datos de nuestra actividad, no tan solo deportiva, ¿no? De los pisos que subimos, los pasos que realizamos, si tenemos alguna aplicación con la cual practicamos deporte como running o bicicleta, pues todos estos datos del trayecto que hemos hecho, la ruta, cuántos kilómetros, velocidad, todos estos datos están persistiendo, ¿no? En estos dos bases de datos, por así decirlo, de Google Fit y Apple Health. Y no solo del ejercicio, sino también nos están monitorizando, están recogiendo datos de nuestro descanso, de cómo hemos dormido, cuántas horas, si hemos consultado el móvil, ¿no? a medianoche y por ello nos hemos despertado. Y porque todos, ¿no? Sabemos y somos conscientes de que al final nuestra actividad diaria, nuestra alimentación y la práctica de deporte son condicionantes, ¿no? Tanto a nuestra salud como si por desgracia padecemos alguna patología, pues como avanzamos, ¿no? O como mejoramos o empeoramos. Entonces, dicho esto, volviendo al punto, ¿no? Que os comentaba antes, en el caso de todos los que tenemos un dispositivo tipo el Apple Watch, pues este dispositivo además está recogiendo constantes, ¿no? Vitales nuestras, como puede ser, pues, el ritmo cardíaco. Y volviendo a recalcar, ¿no? El Apple Watch es capaz de detectar un infarto según un estudio del Hospital Clínico de Madrid. Yo sí que os puedo decir que en mi caso personal, cuando duermo con el puesto, por las mañanas me avisa de que mi frecuencia cardíaca, aquí veis la captura de pantalla, ¿no? Se ha mantenido por debajo de los 40 latidos por minuto durante 10 minutos. Bueno, en mi caso no es algo preocupante porque es algo hereditario y soy conocedor de ello, pero en otro caso no lo podría ser un aviso, ¿no? Y de manera que al final me está avisando de que alguna anomalía hay, ¿no? Entonces, recalcando de nuevo, ¿no? Tenemos o están recogiendo tanto Google como Apple, están recogiendo en nuestro dispositivo móvil multitud de datos. Es más, también quiero destacar una funcionalidad que creo que es muy interesante, y es que dentro de Apple Health nosotros podemos configurar nuestra pequeña ficha sanitaria o unos pequeños datos médicos, como pues si tengo alguna afección médica, si tengo alguna alergia, si estoy tomando una medicación, puedo indicar mi grupo sanguíneo, mi peso, mi altura,
un contacto de emergencia. Y esto os preguntaréis, ¿para qué? Pues resulta que el dispositivo de Apple, cualquier iPhone, a través de una combinación de teclas, cualquier persona o, por ejemplo, un servicio médico o un servicio médico de urgencia o de emergencia, puede acceder, ¿no? Si me ha pasado algo, me han atropellado, me he caído, me ha pasado cualquier accidente, este equipo médico, a través de una combinación de teclas, puede acceder a esta información, ¿no? Y de manera que, pues, seguramente el grupo sanguíneo pues sea importante, ¿no? Según lo que me haya pasado, o si estoy en alguna medicación, o si hay alguna afección médica, ¿no? Entonces, al final son 3 o 4 datos que se pueden acceder a través de mi dispositivo móvil y los puede acceder este servicio de emergencia en caso de que haya tenido algún accidente, ¿no? Y entonces, seguramente os preguntaréis, ¿no? Porque esto es un tema mainstream, ¿no? Y es la parte de... ¿Y esto es seguro? Y más en un contexto sanitario. Entonces, sí, empezamos, ¿no? Respondiendo a la pregunta y diciendo que sí que es seguro. Todos sabemos, ¿no? Que como al final estos son datos sensibles, ¿no? Y deben ser tratados, ¿no? Con un nivel alto de seguridad y cumpliendo la protección de datos. Y aquí hay un concepto muy importante, y es que en el dispositivo móvil todos los datos relativos no tan solo a la salud, sino los que decíamos de bienestar, de deporte, de ejercicio, de la actividad que hago diaria, de cómo duermo, todos estos datos son propiedad de cada uno de nosotros, son propiedad del usuario. Y estos permanecen de manera local en el dispositivo encriptados. Entonces, en el momento que queremos compartirlos, ¿no? O que alguna aplicación de terceros quiere acceder a estos datos, siempre hay una previa aprobación, ¿no? Del usuario o paciente para compartir, ¿no? Yo como usuario, pues me sale un mensajito y me dice, oye, ¿quieres compartir con X estos datos de, pues, los pasos que has realizado o los datos de tu ritmo cardíaco o los que sea que se quiera consultar? Entonces, como usuarios podemos conceder o denegar el acceso, ¿no? A esta base de datos que aglutina, ¿no? Apple Health y Google Fit, como os decía, que aglutina no solo datos de salud, sino datos de actividad física. Hay otro ejemplo que me gusta también dar, y es que en el caso de que tengáis un Apple Health, hay un Apple Watch, a través de Apple Health podéis, ¿no? Sabéis que a través de la Apple Watch te permite hacer un electrocardiograma y entonces luego accediendo a la aplicación Apple Health puedes convertirlo en PDF y compartirlo, por ejemplo, a través de email con tu doctor. Entonces, poco resumiendo, ¿no? ¿Qué datos, ¿no? se están recopilando en estas dos bases de datos de Apple Health y Google Fit? Pues se están recogiendo datos como pasos y distancia. Hay incluso el detalle de si hay asimetrías, de la longitud de estos pasos, las actividades físicas o deportivas que realizamos, los niveles de audio. Hay una cosa muy curiosa también y es que puedes configurar niveles es decir, si hay mucho ruido, que te avise el dispositivo también de, ojo, que te estás exponiendo pues a un nivel de sonido que puede dañar tu oído. Luego también con esto de la pandemia, ¿no? Añadieron una funcionalidad de avisar del lavado de manos. Si tienes un smartwatch, como os comentaba, ¿no? La parte de frecuencia cardíaca, en reposo, al caminar, al hacer una actividad, el sueño, cuántas horas dormimos, cómo dormimos, si nos despertamos, el oxígeno en sangre, esto también va relacionado si tenemos un Apple Watch, y luego datos que en algún momento, ¿no? seteamos, es la altura, el peso, la edad, sexo y bueno, muchos más, ¿no? Estos son los que he querido un poco destacar. Entonces aquí sí que quiero incluir el concepto, ¿no? de cómo se pueden aprovechar, ¿no? todos estos datos. Yo creo que esto lo saben mejor Apple y Google que nosotros, ¿no? Y por eso son pioneros, ¿no? un poco en volviendo al concepto de mHealth y de las terapias digitales. Al final los pioneros son Google
y Apple a través de estas dos aplicaciones de Google Fit y Apple Health. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esos datos? No sé cuántos de vosotros, si habréis visto una película que hace unos meses fue muy sonada en Netflix, que se llama No mires arriba. Bueno, en esa película, ¿no?, aparece un magnate, ¿no?, de la industria tecnológica, se llama Peter, que es interpretado por Mark Rylance, si no lo pronuncio mal. Entonces, este magnate tecnológico presume de que su control de los datos de toda la humanidad le permite predecir con exactitud qué es lo que quiere cada persona e incluso se aventura diciendo cómo va a morir. Personalmente, a ver, como paciente, esto o sea, como paciente me interesa y mucho que mi médico o el sistema sanitario de mi país sea capaz de predecir qué patologías, ¿no?, me pueden afectar en mayor probabilidad o en menor probabilidad según compartiendo, ¿no?, al final estos datos. No tengo yo problema en compartirlos y al final es para prevenir y mejorar mi salud. Y dicho esto, me gustaría compartir, ¿no?, un poco ya para cerrar. A mí me gusta ser breve, práctico, ¿no? Y para cerrar la charla, me gustaría compartir otro vídeo que habla sobre un caso práctico, ¿no?, un caso de éxito que tenemos con una empresa que se llama MBA. MBA es una empresa que distribuye prótesis de rodilla y de cadera. Entonces os dejo el vídeo y ahora os explico un poquito más sobre el proyecto. A través del programa Open Innovation lanzamos un reto consistente en la elaboración de una aplicación móvil que permitiera suministrar información quirúrgica a los pacientes que iban a ser sometidos a una determinada intervención. Y entonces el reto que se nos planteó sobre la mesa fue la digitalización o la implantación de tecnologías en un programa de rehabilitación de pacientes intervenidos de rodilla y de cadera. Entonces la solución que dimos al mismo fue una aplicación móvil que da todo el seguimiento de este paciente desde el preoperatorio hasta el postoperatorio. Entonces, justamente, ¿no?, MBA nos contactó para dar un valor añadido, ¿no? No tan solo distribuir estas prótesis de rodilla y de cadera, sino dar un valor añadido a su producto. Y el resultado fue la creación de una aplicación móvil, ¿no?, que está englobada dentro del concepto, como decíamos, de mHealth, que tiene dos partes principalmente: el preoperatorio y el postoperatorio o rehabilitación. Entonces, desde el momento, ¿no?, que el paciente entra en el proceso de ser intervenido, pues, por ejemplo, de una prótesis de rodilla, el doctor le prescribe, ¿no?, la descarga de la aplicación móvil, y la aplicación móvil en el preoperatorio, lo primero de todo, pues le informa, ¿no?, de cómo será la intervención, ¿no? Hay la parte informativa, ¿no?, de en qué consiste, de qué puede esperar, ¿no?, que eso es muy importante, ¿no? Muchas veces se hacen intervenciones sin informar al paciente de qué puede esperar. En el caso de una prótesis de rodilla es muy importante que sepa qué puede esperar, de dónde viene y qué puede esperar tras la prótesis de rodilla. Y aquí, en esta aplicación, atándolo con lo que os comentaba, ¿no?, de Google Fit y Apple Health, en esta aplicación, ¿no?, en este tipo de intervención de prótesis de rodilla, es clave saber los pasos, ¿no?, al final cuánto camina este paciente. Entonces, al final esa es la información que le facilitamos, ¿no?, previa aprobación por parte del paciente, del usuario. Recogemos los pasos o accedemos a esta actividad física de pasos, de cuánto camina y cuántos pasos da y cómo los da, si hay asimetría, etcétera. Y estos datos se los damos os facilitamos el acceso al doctor. De manera que el doctor tiene ya, ¿no?, antes de la intervención, una imagen mucho más clara, ¿no?, de la situación del paciente. Y el mismo caso en la rehabilitación, ¿no?, aparte de estar propiamente, ¿no?, el seguimiento de la rehabilitación, de los ejercicios, de dolores, ¿no?, que pueda tener. Obviamente la aplicación tiene una parte también de
reportar dolores o posibles problemas que pueda tener el paciente durante la rehabilitación. También está este dato, ¿no? De, vale, se le ha intervenido y ahora cómo está mejorando, ¿no? Cuántos pasos está realizando, cuánta actividad física está realizando y si hay esta mejora. Y con esto yo creo que es un poco que cierro ya la charla, o sea, compartir este caso práctico, ¿no? En pacientes intervenidos de prótesis de rodilla y cómo pues una aplicación móvil y el concepto mHealth y a la vez Google Fit, ¿no? Y Apple Health, que son las bases de datos que están recopilando estos datos sobre nosotros y cómo puede ayudar. Vale, gracias, Eric. Si queréis preguntar algo, podéis hacerlo a través del chat o si queréis os activo el micrófono como prefiráis. Yo tengo alguna cuestión, ¿no? O sea, veo un poco en la charla que vosotros, o al menos los ejemplos que he dado, os centráis un poco más en la plataforma iOS y el ecosistema de Apple respecto a Android. ¿Hay motivos técnicos para ello, de que la plataforma pues, proporciona más datos más fiables o es simplemente porque hay que enfocarse en algo o también tenéis una línea para Android, solo que no os he hecho tanto énfasis en los ejemplos? Sí, no, generalmente, o sea, con ambos, siempre trabajamos con ambas plataformas. Lo que pasa es que quizás aquí en la charla lo he orientado más en Apple y en el caso de iPhone y iOS, porque al final van un paso por delante de Google en tema recoger datos, como os decía, de salud, de deporte, incluso como os ponía el ejemplo, ¿no? el smartwatch de Apple, al final da el oxígeno en sangre, por ejemplo, y pocos más lo hacen, ¿no? Vale. Y respecto un poco a... O sea, siempre que hablamos de aplicaciones de mHealth, siempre tú asumirías que debería idealmente haber detrás algún tipo de dispositivo wearable adicional al móvil o qué cosas se pueden hacer con el móvil. O sea, siempre tiene que haber o sea el Apple Watch o sea el Fitbit o sea que se usa mucho para estudios clínicos un poco más estrictos, las típicas pulseras de empática, por ejemplo, ¿vale? Que ya no es algo tan destinado al consumidor final. O sea, ¿es esto una parte necesaria o qué podemos hacer solo con alguien si alguien solo tiene el teléfono móvil, por así decir? Justamente depende del caso, o sea, por ejemplo, sin ningún dispositivo externo, el ejemplo que os daba antes de los pasos, la distancia y en detalle, ¿no? Si estos pasos si tienen algún tipo de asimetría y la longitud de estos pasos, pues justamente estos los podemos obtener tan solo con el dispositivo móvil. A partir de ahí, en muchísimos casos, o sea, y nosotros tenemos otros proyectos en los que hemos conectado tanto con dispositivos médicos, ¿no? A través al final a través de Bluetooth o en otros casos a través de Wi-Fi, ¿no? Al final nos vinculamos. Y otro claro ejemplo, ¿no? Que creo que está muy maduro es en el caso de la diabetes. En el caso de la diabetes hay multitud de dispositivos, ¿no? Que se conectan a nuestro smartphone, donde tenemos una aplicación móvil y esta nos lleva al final este seguimiento, ¿no? Del nivel de azúcar en sangre y el tratamiento que tenemos que realizar. Vale. Y dentro de, o sea, yo entiendo que con las apps, o sea, entre las cosas que se podrían hacer, podría ser una labor simplemente de, por así decir, educación del paciente, enseñarle a gestionar su enfermedad y explicarle, pues, en lo que tú has comentado de la prótesis, ¿no? En qué consiste el proceso y qué se va a esperar. O en el caso de un paciente crónico, pues buenos hábitos de vida, tanto a nivel de deporte como de alimentación para la patología que tenga, sea diabetes, sea algún tipo de enfermedad cardíaca, lo que sea. Entonces puede haber una componente que es de educación, donde puede ser interesante a lo mejor usar técnicas de dinámica de juegos, de pues ir consiguiendo puntos, medallitas, ¿no? Para motivarle y para que siga teniendo adherencia a pues ese mejor estilo más saludable de vida, ¿no? O sea, conseguir tu objetivo de pasos diarios es la idea que esté más familiarizada a todo el mundo, Sí. pero bueno, puede haber también
quizzes, ¿no? sobre su propia enfermedad para que él tenga que ir ver a lo mejor algún tipo de vídeo, leer algún material y luego responder preguntitas para demostrar que realmente ha aprendido algo, ¿no? Entonces, esto es es una oportunidad. Otra puede ser dar algún tipo de recordatorios, ¿no? Tienes que tomarte esta pastilla porque forma parte de tu tratamiento, o nuevamente, pues hilando un poco con los health trackers, llevas mucho tiempo sentado, levántate y da un paseíto, ¿no? Algo que a fin de cuentas podría eso, pues, resumirse como adherencia al tratamiento, ¿no? Y habría otra dimensión que podría ser un poco más interesante pero complicada, que es el tema del diagnóstico, ¿no? Y lo que me comentas de esta noticia de que han conseguido diagnosticar ataque al corazón con fallo cardíaco con el Apple Watch. ¿Tú consideras igualmente atractivas, o sea, estas distintas vertientes, o sea, más bien simplemente educación, adherencia al tratamiento, o lo que podríamos llamar pues ya una monitorización más proactiva, alertas, ¿vale? O diagnóstico? Yo no sé si hay alguna aplicación que, entre comillas, diagnostique, ¿vale? Porque legalmente sería muy complicado. No sé si hay alguna aplicación que afirma a día de hoy, oye, te voy a dar, o sea, que de algún modo realice algún tipo de diagnóstico y te diga, pues, oye, tienes este problema en la piel o tienes esta patología, pero no sé, o sea, ¿cómo ves estas distintas facetas que se pueden abordar desde mHealth? Mira, yo le pondría a esto para responderte tiempos. Es decir, para mí ya forma parte del pasado, como bien decías, ¿no? La parte educativa, ¿no? De llevas mucho tiempo sentado, una alerta, oye, ponte de pie y camina un poco. Oye, has dormido pocas horas, ¿no? Y ahí la alerta me dice, oye, pues has dormido pocas horas, se recomienda dormir X horas para tener o alimentación, deporte, etcétera, ¿no? Esa parte, ¿no? Educativa, yo la englobaría de que ya forma parte del pasado. El presente lo pondría en la parte de la adherencia, pero no tan solo la adherencia al tratamiento, sino también la personalización, o sea, al igual que el peso, ¿no? El peso que tenga la persona muchas veces influye, ¿no? En cuánta cantidad pues, de X medicación tengo que tomar. También en muchos casos puede influir pues justamente el tipo de vida que lleve, el tipo de alimentación, el tipo de actividad. Entonces yo al presente, ¿no? Le diría esa adherencia al tratamiento y le incluiría la parte de personalización, ¿no? de este tratamiento en base a estos datos. Y pondría en un futuro cercano la parte del diagnóstico, ¿no? De que realmente sea capaz de, como aquí, ¿no? Un poco decíamos, de detectar un infarto o de diagnosticar una enfermedad o una patología. Uh-huh. Sí, o sea, de hecho te he dicho que es futuro, pero ahora mismo se me ha venido, no sé si conoces la empresa MJN Neuro. No. También estaba ubicada en Cataluña. Nos vinieron a dar una charla a final del año pasado, en este curso académico, pero en el primer cuatrimestre, y ellos tienen un dispositivo hardware wearable que parece como un audífono, ¿vale? Que va en la oreja, pero está monitorizando 2 canales de EEG y tienen una aplicación de teléfono móvil que trata de avisarte que vas a tener ataque de epilepsia con unos 5 o 10 minutos antes de que suceda. Y le está comercializado, o sea, tienen la aprobación y están vendiendo el dispositivo y tienen clientes, ¿no? Que es, entonces sí que, o sea, bueno, es más bien monitorizar alertas, no llega a diagnosticar, no llega a decirte tú tienes epilepsia, no lo sabías si la tienes, o sea, no es algo, pero bueno, o sea, sí que es un caso donde ya están bastante cerca de ese tercer paso, pero bueno. Bueno, no sé, veo que no hay ninguna pregunta, no sé si nadie se está animando, pero bueno, si queréis preguntar algo yo... sí que hay una pregunta, vale, se me había pasado. O sea, pregunta aquí Guillermo, en relación a la privacidad de datos, ¿habéis sufrido algún ataque informático para intentar robar datos? Ataques, yo creo que de ataques informáticos nadie nos libramos. En el caso de robar datos, bueno, me imagino que por suerte, por prevención, ¿no? Obviamente, porque al final hay unos niveles de seguridad muy altos. No se ha dado, pero sí lo que hemos sufrido han sido ataques que han hecho caer, ¿no? la plataforma.
que al final es el ataque, digamos, el más accesible, ¿no? Al final es escoger y a lanzar tráfico, hasta que los servidores, ¡pum!, no aguantan, ¿no? Pues si de repente de tener 1000 usuarios le pones a esa aplicación 1 millón, pues claro, tumbarás la infraestructura, ¿no? Entonces ese es el ataque más habitual. Ese sí que lo hemos sufrido, pero bueno, en el momento que se sufre, a los 5 minutos se contraataca, ¿no? Quiero decir, al final ese tráfico se corta y en 5 minutos está todo operativo. Pero en el caso de datos no han llegado porque hay un control muy alto. Sobre ese ataque, o sea, ¿sabéis si ha sido simplemente mala suerte de que se les ha dado por atacaros o no tenéis idea realmente? No lo sé, o sea, Yeah. yo creo que hay gente que... Hay gente que le gusta hacer mal sin propósito. Hay gente que extorsiona y te dice, pues o me pagas o voy a hacer un ataque de negación de servicio contra tu app y tus clientes no van a poder usarla, ¿no? Pero Sí que me gustaría destacar un caso que tuvimos. El último caso que tuvimos fue un hacker ético, ¿no? Que se los llama éticos, es decir, que buscan vulnerabilidades, ¿no? Buscan pequeñas puertas de entrada o pequeñas fallas de seguridad, y en el momento que las encuentran, te contactan y te dicen, oye, mira, hemos encontrado esta pequeña falla de seguridad, incluso nos dijo que la puedes resolver de esta manera. A primeras pensamos, uy, a ver, y rascamos, y tenía toda la razón. Y luego nos pidió pues un tip, ¿no? Una pequeña propina a nuestro criterio por haber encontrado esa falla. Pues realmente se la dimos, la propina, y bueno, quizás que no solo hay la parte negativa, sino que también hay hackers éticos, ¿no? Como se dice, y que bueno, esta parte positiva me parece, o sea, la veo bien, o sea, al final. Bueno, última oportunidad para preguntarle algo. Si alguien quiere que puede escribir en el chat. Y yo tengo una última cuestión. ¿Qué crees que necesita más avance para que progrese el campo? ¿La parte software o la parte hardware? O sea, ¿echas de menos algún tipo más sensores de parámetros fisiológicos o sensores más fiables o algún tipo de información adicional? ¿O crees que lo que tiene que avanzar más es software y hacer apps que realmente exploten la información que ya está disponible a día de hoy? Yo, mira, te diría un tercero, ¿no? que involucra a los dos. Y creo que es la facilidad de uso. Creo que venimos, ¿no? de una complejidad muy alta para cualquier dispositivo médico o software médica o aplicación relacionado en el mundo sanitario, ¿no? Entonces creo que ahora tecnológicamente todo está muy maduro. El software puedes hacer virguerías, en hardware puedes hacer virguerías, pero falta esa capa de facilidad de uso, de una experiencia de usuario fácil, práctica, sin complicaciones. Entonces creo que ahí está realmente el punto que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? No solo software, sino hardware y software. Vale, pues bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por la presentación, Eric. Gracias a vosotros por la invitación.